Sean todos muy bienvenidos. Hace mucho calor acá al frente. ¿Ya? Entonces, si me ven sacando el pañuelo a cada rato, no se burlen de mí. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Bienvenidos a esta nueva reunión ENFA. Para mí siempre es bueno verlos. Los sábados siempre son muy especiales. Tiempos que tenemos para buscar de Dios. Una de las cosas que como hijos de Dios tenemos que ser conscientes es que como hijos de Dios, parte de lo que tenemos que hacer es aprender a buscar más de Dios. Suena casi como obvio, pero en la práctica no muchas veces ocurre. Hoy en el mundo y en la iglesia en general, necesitamos ir profundizando en la revelación más grande de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tristemente, como cristianos, y no solamente como cristianos, sino que como personas, estamos acostumbrados a vivir de manera muy superficial, en distintos índole de cosas, en distintos sentidos. Somos muy superficiales con nuestras emociones, aún con nuestras familias, con nuestras amistades. Tendemos a la superficialidad porque es cómoda, porque es fácil. Lamentablemente también en el cristianismo, muchas veces nosotros como hijos de Dios, también quedamos en esa superficie. Y hoy vivimos en una peligrosa superficialidad, cristianos superficiales, doctrinas superficiales. Y si nosotros miramos la realidad cristiana alrededor del mundo, tristemente, iglesias superficiales. Se han levantado distintas falsas doctrinas, herejías. Y uno las ve y son iglesias que están llenas. Iglesias de miles de personas. Y uno las escucha y uno dice, pero esto, lo que ellos están hablando, lo que menos tiene es Biblia. Entonces vivimos en esa superficialidad y a la gente le gusta. Yo entiendo que finalmente si esas iglesias están llenas es porque también a la gente le agrada lo que está escuchando. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Que te digan, mira, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, dejar tu manera de vivir, vivir de manera distinta, de la forma que le agrada a Dios. O simplemente ven, pacta con la prédica. Paga un alto monto y Dios te va a bendecir y Dios te va a perdonar. ¿Qué es más fácil? La segunda opción. La segunda opción es la más fácil. Porque cuando nos dicen que hay que cambiar nuestra manera de vivir, es difícil. Es complicado. Entonces, parte de lo que hoy día me gustaría poder hablarles es de un tema que yo creo que si pasáramos la vida estudiando, no sería el tiempo suficiente para entender a cabalidad lo que esto implica. Que es el mensaje de las nuevas noticias. Es el mensaje del Evangelio. Quizás nosotros creemos que el Evangelio lo hemos escuchado un montón de veces. Pero yo les aseguro que aún estando en el cielo van a haber cosas que aún no vamos a entender a cabalidad. Misterios de Dios, que si pasáramos toda nuestra vida, segundo tras segundo, probablemente no terminaríamos nunca de aprender lo que el Evangelio quiere enseñarnos, lo que el Evangelio quiere mostrar a nuestra vida. Entonces debemos dejar esta superficialidad y comenzar a excavar. ¿Excavar en qué? Excavar en las Escrituras, porque Jesús dice claramente que es en ellas donde nosotros encontramos vida eterna. Es en ellas donde nosotros vamos a encontrar lo que necesitamos. Pero necesitamos excavar, porque nosotros estamos en un proceso de ir edificándonos. Cuando yo era niño y yo pasaba por las calles y veía que estaban levantando un edificio, y yo veía que hacían un hoyo, cavaban, ¿verdad? Yo decía, para los estacionamientos. Eso es lo que yo pensaba.
aprendí con el tiempo, y gracias a Dios lo aprendí, porque lo aprendí en el ministerio, que en verdad lo que hacen es cavar para encontrar roca sólida, para encontrar el suelo apropiado, con las condiciones apropiadas, para que el edificio que esté sobre ese suelo no se venga abajo. Y nosotros estamos siendo edificados, estamos construyendo un edificio. El punto es, ¿estamos cavando lo suficiente para que cuando se levante este edificio no se venga abajo? Es por esto que es importante escudriñar, excavar en lo que es el Evangelio, porque finalmente es la base de nuestra fe. Es lo que hemos decidido creer, las buenas nuevas de Jesús. Romanos capítulo 3, del 21 al 26, dice así. Pero ahora, ¿quién escribe? Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pablo dice, a ustedes ya se les ha manifestado la ley. Ahora se les ha manifestado la justicia de Dios, que es testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice porque no hay diferencia? Ajá, judíos y gentiles. Tal cual. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque todos desobedecieron. Porque era importante que los judíos rechazaran al Mesías para hacerse desobedientes. Y por cuanto todos desobedecieron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Ya vamos a explicar algunos detalles de Romanos. Evangelio proviene de una palabra griega que significa buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias, pero no solamente buenas noticias, son las mejores noticias. Podría decirte que no hay noticia como el Evangelio. No hay noticia que se compare a lo potente que es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje más grande de los mensajes, es el mensaje de mensajes. Pero es importante para entender este tremendo mensaje del Evangelio, para entender estas buenas noticias, tenemos que detenernos a entender que hay unas terribles noticias. Porque como hay buenas, también hay malas noticias. Y estas terribles noticias son para todos. Y esta realidad puede ser un poco confusa o ilógica. Poco lógica quizás. ¿Por qué si yo quiero escuchar buenas noticias tengo que escuchar malas noticias? Pero la verdad es que es más lógico de lo que uno piensa, ¿ya? Y así funciona el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. ¿Cuál es esta terrible noticia? Dice, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros debemos dedicarnos a entender cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? En este cristianismo superficial se da mucho de que uno comparte las buenas noticias, pero no habla de las malas noticias. Porque da temor. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que van a pensar? Aún hay gente que uno quiere, uno les comparte el Evangelio porque es gente que uno ama.
Aún a gente que no conocemos, pedirle a Dios que nos enseñe a amar a las personas. Entonces a veces nos cuesta dar estas malas noticias, estas terribles noticias. Pero Pablo, a través de la carta de los Romanos, dentro de los primeros capítulos, lo que él hace es un hombre usado por Dios, un hombre con sabiduría de Dios, y lo que él hace es condenar al mundo. Las terribles noticias es que hay condenación para todos. Todos merecen ser condenados. Son terribles noticias. Pablo dice, algo está mal, y ustedes tienen que entender qué es lo que está mal. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no dice algunos pocos, dice todos pecaron. Lo que tenemos que reconocer es que eso es una verdad. No hay ninguno que se salga de eso, de esa regla, de ese principio. Todos han pecado. ¿Y por qué es importante entender esto? Un ejemplo muy sencillo y que probablemente todos lo hemos escuchado más de alguna vez. Pero probablemente tú no vas a ir al médico si es que tú no estás experimentando que te estás sintiendo mal. O muy pocos irían al médico si es que se sienten bien, como nuevos. Probablemente cuando tú comienzas a sentirte mal, cuando tú comienzas a tener fiebre, cuando tú comienzas a experimentar agotamiento, cuando comienzas a experimentar dolor, recién ahí tú dices, ¿sabes qué? Necesito ir al médico. Necesito que me digan qué tengo, qué pasa. Pero yo me he dado cuenta que el gran problema de nosotros es que, y de la humanidad en general, es que el pecador sabe que es pecador. El pecador sabe que es pecador. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Dios puso en nuestros corazones su ley. Todos sabemos cuando hacemos lo malo. Todos. El punto es que no saben quién es Dios. Y esa es la diferencia con nosotros. Porque nosotros estamos acá no porque conozcamos a cabalidad a Dios, pero sí porque queremos conocer un poco más a Dios. Queremos conocer un poco más a Dios. Y de eso se trata. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24, dice así. Y así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo en lo que el ser humano podría llegar a alabarse a sí mismo, es en entender y en conocer a Dios. Nosotros tenemos que ver que Dios hace una distinción. Yo puedo leer esto y entenderlo. Puedo entender lo que significa el Evangelio. Yo creo que somos inteligentes y Dios ha dado al ser humano una inteligencia para entender el Evangelio. El Evangelio no es difícil de entender. Tiene verdades muy profundas, pero el Evangelio Dios lo diseñó para que toda persona pueda entenderlo. Entonces yo puedo entender el Evangelio, pero Dios no queda solamente en que tienes que entender, sino que esto se trata de que tienes que conocerme. Tienes que conocerme, porque eso va a marcar la diferencia. Porque cuando nosotros nos acercamos a este libro, nos damos cuenta que en este libro se enseña que todos nosotros somos pecadores. Y que ese es nuestro problema. Ahora, nuestro pecado no sería problema para nosotros si Dios fuera un Dios como nosotros. Quiero que se entienda bien. Mi pecado no sería problema si es que Dios fuera injusto, si es que Dios fuera inmoral, si es que Dios no fuera santo. Él no tendría problema con el pecado. Pero ¿por qué Jeremías dice en conocerlo?
Porque cuando nosotros conocemos a Dios nos damos cuenta de que nuestro pecado sí es un problema. Porque cuando conocemos a Dios nos damos cuenta de que Dios es santo. Nos damos cuenta de que Dios es justo. Nos damos cuenta de que Dios también es amor. Que Dios es misericordioso. Pero cuando lo conocemos, sabemos que el pecado es un problema. Esto quiere decir que Dios sea santo, principalmente. Quiere decir que Dios odia, aborrece. La Biblia dice que Él aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Y como Dios es justo, Él debe condenar justamente el pecado. Porque el pecado debe ser juzgado. La única forma entonces de entender que soy pecador es comenzar a conocer frente a quién estamos, con quién estamos hablando, a quién nos estamos acercando. Es la única forma de comenzar a ver nuestra realidad. Oseas 4:6 lo dice de esta manera: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una palabra muy fuerte, muy fuerte. Pero dice, mi pueblo pereció porque no me conoce. Si tú pretendes ser un cristiano sin buscar conocer más a Dios, una realidad muy parecida a esta va a ocurrir. Porque no se puede. No se puede. No se puede ser discípulo de Jesús sin conocer a Jesús. No se puede ser hijo de Dios sin conocer a Dios, sin dedicarnos a conocer a Dios. Y es por eso que nuestro corazón debe arder una pasión por buscarle, por conocerle. Entonces necesitamos dejar de correr en nuestra rutina para todos lados. Y debemos dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, esta nos muestra quién es Dios. Y también nos muestra quiénes somos nosotros. Nos muestra nuestra realidad. Y termina siendo un espejo para nuestra alma. Cuando nosotros abrimos la Escritura y comenzamos a profundizar en ella, te aseguro que vas a conocer más a Dios. Y también te vas a conocer más a ti mismo. Más a ti mismo. Y Dios te va a mostrar tu realidad. Te va a mostrar tu condición. Y estoy convencido de que todos nosotros debemos dedicarnos a estudiar más las Escrituras. Estoy convencido de eso. Yo creo que no hay ninguno acá que pueda decir, yo con mi estudio de la Escritura, 10 de 10. Perfecto el estudio. No, yo creo que nos falta. A todos nos falta. Génesis 6:5. ¿Qué es lo que dice la Escritura en cuanto a nosotros? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Hasta este momento estamos quedando mal parados frente a la Biblia. Mal parados. Isaías 64:6. ¿Qué es lo que dice el profeta? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, mire qué potente, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. La Biblia enseña que nosotros somos como suciedad. Y que aún lo que nosotros consideramos bueno, que hacemos bien, delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Ha tenido un trapo inmundo alguna vez? Ese que huele mal, que está así como, ya ni que lo meta a la lavadora, se recupera. ¿Cuál es el único destino que uno le da a ese trapo inmundo? A la basura. A la basura. Entonces, si leemos la Biblia, definitivamente nosotros vamos quedando mal parados. Entonces, la Biblia no solamente muestra esa realidad de que todos los hombres
somos pecadores, sino que también la Biblia muestra la vanidad de la vida lejos de Dios. ¿Qué significa vanidad? ¿Qué significa que algo sea vano? Significa que no tiene contenido. Significa que es vacío. Nuestra vida lejos de Dios es una vida sin contenido. Es una vida vacía. Hubo un hombre, el tercer rey de Israel, que se llamaba Salomón, que escribe lo siguiente. Eclesiastés capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y esto sigue, y es el primer capítulo. Y vemos que Salomón comienza a desarrollar distintas ideas. Y él toma la determinación de decir: yo creo que puedo encontrar y hallar felicidad, hallar vida, hallar profundidad lejos de Dios. Y él llega a la conclusión finalmente de que no hallé nada. Todo fue vanidad. Todo fue en vano, todo fue vacío. No hallé nada. El hombre más rico, rey de Israel, la Biblia dice que tenía 1000 mujeres. No me acuerdo de la proporción, no me acuerdo si eran 300 concubinas o esposas. Maciel ¿o no te acuerdas tú? Bueno, pongámosle 1000 mujeres. 1000 mujeres. Un hombre que tenía oro, piedras preciosas. Un hombre que podríamos decir, humanamente hablando, lo tenía todo. Todo. Pero él dice: para mí todo fue nada. Todo fue nada. Jesús dice: ¿qué sacas con ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿Qué sacas? ¿Qué sacas? Puedes acumular muchas riquezas, pero lamento decirte que ninguna de esas riquezas te va a acompañar a la otra vida después de la muerte, a la vida que sigue después de la muerte. No te va a acompañar. Puedes trabajar toda tu vida, ser un hombre o una mujer muy próspero, muy próspera, y en cualquier momento eso se va como si nunca hubiese estado. Y acá entra una pregunta muy importante: ¿qué es lo más valioso para tu vida? ¿Son tus autos? ¿Son tus casas? ¿Son tu familia? ¿Qué es lo más valioso? ¿Es tu salud? Todas esas cosas que nosotros consideramos valiosas se pueden perder. Y lo más valioso para nosotros es nuestra alma. Y tú vas a hallar seguros que van a asegurar tu auto, tu casa, tu salud, pero ninguno que asegure tu alma. Ninguno que te diga: mira, págame 30,000 pesos mensuales, baratito, un seguro barato, y yo me aseguro de que tu alma no se pierda. ¿Hay alguna compañía de seguro que diga eso? Ninguna. Ninguna. ¿Qué sacas con tenerlo todo si es que pierdes tu alma? Si es que pierdes tu alma. La vida lejos de Dios es una vida vacía. Parte de lo que nosotros tenemos que no solamente entender en nosotros mismos, sino que también aprender a comunicar por amor a los demás. Es esto, es esta realidad. Mira, tú puedes esforzarte toda tu vida y tu conclusión va a ser la misma que de Salomón. Todo fue vanidad, todo fue en vano, todo fue en vano. Entonces hay una condición que nosotros tenemos que solucionar. Una condición que nosotros también tenemos que reconocer en nosotros mismos y que también tenemos que exponer a los demás. Yo te voy a dar el caso de un leproso. Nosotros quizás no conocemos la lepra porque nunca la hemos visto, nunca hemos visto a un leproso. Pero la lepra es una enfermedad terrible. Se empieza a morir tu piel alrededor de tu cuerpo. Tu piel, tu carne se empieza a pudrir. No solamente se empieza a pudrir, sino que esa pudrición huele, y huele fuerte. Entonces tú estás en cualquier parte y todos se dan cuenta que te estás pudriendo vivo.
Es muy fuerte. Entonces, hay un leproso. Olemos su olor. Vemos su carne. Podemos ver claramente su sangre y la pus que va corriendo a través de su piel. No solamente eso, sino que probablemente él esté vestido. Y vamos a poder ver incluso cómo la vestimenta está llena de esa sangre y de esa pus. Y nosotros, como buenos cristianos, buenos hijos de Dios, nos ponemos de acuerdo y decimos, los vamos a ayudar. Los vamos a apoyar. Vamos a hacer un fondo, una vaquita. Vamos a todos aportar con algo y le vamos a comprar ropa nueva. La ropa más fina que encontremos. Porque el pobre ha sufrido años con esta enfermedad. Vamos a la tienda, la compramos, invertimos. Venimos al leproso, lo limpiamos. Le cambiamos la ropa y le ponemos la ropa nueva. Y te quiero decir que por un momento el leproso se vería muy bien. Tú dirías, oh, excelente trabajo hicimos. Excelente, este hombre está como nuevo. Ya no necesita más ayuda. Pero van a pasar los minutos y esa ropa linda que compraste va a comenzar nuevamente a mancharse. Va a comenzar nuevamente a salir el olor. Haciendo de esa ropa tan corrupta, tan manchada, tan sucia, tan contaminada como lo está ese hombre. Y era una ropa cara. Era una ropa cara. ¿A qué voy con esto? Que nosotros también estamos llamados a vestirnos con nuevas ropas. Pero hay cosas en nuestra vida que tienen que sanar, o si no vamos a ir contaminando la ropa nueva. Tal cual como ocurre con este leproso. Por un momento tú ves excelente, todo bien. Pues la ropa va a terminar igual de sucia, igual de cochina. Y como trapo sucio, ¿qué es lo que pasa? Se bota a la basura. Nada de lo que tú puedas hacer va a cambiar la condición en la que naturalmente tú ya estás. Porque aún tus obras de justicia, aún tus justicias son considerados trapos de inmundicia delante de Dios. Tú no puedes hacer nada para cambiar esa condición. Y es acá cuando Pablo, en Romanos capítulo 3, comienza a derribar todo argumento que nosotros podamos dar. Es que Pablo, yo creo que sí puedo. No, no puedes. Es que yo creo que sí. Bueno, veamos qué es lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué dice Pablo? No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Su boca incluso es como un sepulcro abierto. No sé si tú alguna vez tú has abierto un sepulcro, pero es fétido. Es fétido. Y no tiene que ver con que te laves o no los dientes. Tiene que ver con nuestra condición, de lo que sale de nosotros. Lo que hay en nuestro corazón. De lo que hay en el corazón habla la boca. Si de tu boca pareciera un sepulcro abierto, probablemente tu corazón es el sepulcro. Y Pablo lo que hace con esta predicación es comenzar a rodearnos por todas partes. No hay, todos pecaron, dice Pablo. No, Pablo, pero es que, mira, no hay ni uno bueno. Pablo, es que, mira, no hay ninguno justo. Mira, todos
Todos desobedecieron. No, pero Pablo aún creo. Mira, no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y Pablo nos rodea con murallas. Y estamos prisioneros. ¿Hacia dónde miramos ahora? Yo no quiero pasar mi vida viendo una muralla acá al frente mío. Pablo lo que hace es amurallarnos, estar encarcelados, darnos cuenta que nuestro pecado nos encarcela y que la única solución, que el único lugar donde nosotros podamos mirar sea hacia arriba, sea hacia el cielo, porque es la única respuesta, es la única forma. Génesis 3, versículo 15. Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, ambos comen del fruto. Se esconden, viene Dios y les pregunta, ¿dónde están? Avergonzados ambos, no salen, se esconden. Luego salen y Dios emite juicio. Y luego de emitir el juicio, habla con la mujer y le dice esto. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Perdón, le habla a la serpiente, perdónenme. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a la serpiente? Va a venir uno, nacido de mujer, que va a ser tu enemigo, y te va a derrotar. Y te va a derrotar. Porque tú has hecho que la condición de los que amo sea que todos se apartaron de mí, que todos estén destituidos de mi gloria. Y Él te va a derrotar, Él te va a aniquilar. Salmo 25:8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará el camino a los pecadores. ¿Quiénes son pecadores? Todos. Pero Dios es bondadoso, Dios es recto y Dios nos va a enseñar el camino. Y Dios ya nos enseñó el camino hace 2000 años. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios ya nos mostró el camino y lo mostró aún desde Génesis. Aún desde que desobedeció el hombre y la mujer. Dios mostró el camino. El Hijo nacido de mujer. Y Filipenses capítulo 2 dice que Jesús, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, Dios encarnado. El nacimiento original de Jesús tenía que ser así. Y estaba prometido aún desde Génesis. Tenía que ser así. Dios encarnado vino a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. Y vino a ser la excepción de la regla. ¿Pero por qué? Bueno, porque Él llevó una vida obediente desde el principio. Y Jesús tuvo una noche muy oscura y tomó la decisión que lo cambió todo. Que lo cambió todo. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Sino que como tú quieres. Señor, si es posible. La paga del pecado es muerte. Jesús sabía lo que tenía que vivir. Y ora la noche anterior y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se refiere? Hay una copa que se está llenando.
y que se está llenando y se sigue llenando, que es la justa copa de la ira de Dios, producto del pecado de todos nosotros. Y Jesús le dice a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, yo no sé si quiero beber la copa de tu ira. Hay todo un estudio detrás. Yo me recuerdo hace años, creo que estábamos en Luis Montaner. Maciel nos compartió un poco lo que significaban las copas. Fue muy interesante. Algún día se podría enseñar de nuevo, fue muy bueno. Y Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Pásala, pásala. Porque sé lo que significa Dios. Y Jesús tenía dos decisiones al frente de él. O decidía beber la copa, ser obediente, o decía: en verdad, yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo soy Dios. Porque Dios no nos necesita a nosotros. No nos necesita. Pero Dios sí nos ama. Y Dios no quiere que nos perdamos. Entonces Jesús toma una decisión. Y dice: lo voy a hacer por ellos. Por ellos, lo voy a hacer. Y la Biblia narra los últimos momentos de la vida de Jesús mientras Él estaba en esa cruz. Vemos todo el camino de la cruz. Todo el camino de la cruz. Ya lo hemos hablado muchas veces. Es importante recordarlo siempre. Lo que Jesús hizo por nosotros. De dónde nos rescató. Y Él, estando crucificado en esa cruz, Jesús clama a voz fuerte, Mateo 27, 46. Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Dios aborrece el pecado? ¿Por qué Dios odia el pecado? ¿Y por qué tú tienes que entender que es importante buscar la santidad? Y es una lucha para todos nosotros. Es un trabajo que tenemos que hacer. ¿Estás luchando con tu pecado? ¿O no? ¿O no te interesa? ¿Quieres entender por qué Dios aborrece el pecado? Lo que Jesús está mostrando en esta declaración. ¿Por qué me has abandonado? Él está diciendo: lo que el pecado que yo he cargado de todos ellos hizo que la unión con mi Padre ya no estuviese. Se rompe el vínculo. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Porque el pecado te separa de Él y Él te ama. Él te ama. Si tú eres padre y tienes un hijo o una hija, y tú ves cómo sus decisiones la van alejando más de ti, o lo van alejando más de ti, tú vas a aborrecer esas decisiones. Vas a decir: ¿por qué tomó esas decisiones? Vas a hacer lo posible para atraerlo. Y Dios eso es lo que hace. Pero Dios aborrece el pecado porque nos separa de Él. Nos separa. El Hijo lo experimentó. Y era algo que Él no quería experimentar. Pero lo hizo porque nos ama. Él experimentó la separación con el Padre. Entonces Jesús, cuando hubo tomado vinagre, Juan 19:30, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué quiso decir Jesús con esta expresión? Fundamentalmente, el significado más simplista de esta oración, de esta frase, es misión cumplida. Salvación efectuada. Rescate pagado. Lo hicimos. Se logró, lo hicimos.
En el momento de la muerte del Mesías, el rescate del pueblo de Dios fue contemplado y fue completado. Se completó el rescate. El escándalo de la cruz es que fue una situación en que Jesús tomó tu pecado y te regaló su justicia. Esto lo había dicho hace un tiempo. Y al hacerlo, Dios trató a Jesús con el castigo que tú mereces, para que Dios te trate a ti con el honor que Jesús merecía. Jesús murió tu muerte para que tú puedas vivir hoy día su vida. Lo que quiero decir es que hoy día estás ante el trono de Dios y te puedes presentar ante el trono de Dios como si tú fueses Jesús. Porque en esa cruz Jesús estuvo delante de Dios, como si Él hubiese sido tú. En el Antiguo Testamento se nos relata lo que el pueblo de Dios tenía que hacer para el perdón de pecados. Un rito, algo que tenían que hacer año tras año. Estaba el tabernáculo, que luego fue el templo de Dios, ¿cierto? Pasamos del tabernáculo, que era como una carpa que está al fondo, de hecho, colgado. Y luego Salomón construye el templo. Y en este lugar se dividía en tres partes. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar tan santísimo, valga la redundancia, que el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año, y antes de eso él tenía que purificar su propia vida. ¿Y qué es lo que estaba dentro del lugar santísimo? El arca del pacto, ¿verdad? ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que estaba dentro del arca? Habían tres objetos. La vara de Aarón florecida, el maná que descendió del cielo y las tablas de la ley. Eso era lo que contenía el arca. Hace poco aprendí que incluso estos elementos que estaban dentro del arca simbolizaban la Trinidad de Dios. Es muy interesante. La vara florecida por el Espíritu Santo, el maná, Jesús, y las tablas de la ley, Dios Padre. ¿A qué voy con todo esto? ¿Por qué para mí es importante explicarlo? Porque en el versículo que yo leí al principio, el versículo 25, Romanos 3:25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que ocurría en este lugar donde estaba el arca, este lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Es más, el arca, el tabernáculo, estaba ubicado cuando el pueblo hebreo estaba acampando en el desierto, al medio del pueblo, para que todos pudiesen ver hacia ese lugar. Dentro de esta arca había como una canoa, que es la tapa del arca, que se llama propiciatorio. Y que propiciatorio significa, ¿quién sabe? Cubierta. Cubierta, era la cubierta del arca. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote una vez al año para el perdón de pecados del pueblo? Venía con la sangre del sacrificio. Venía al arca y derramaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre la cubierta. ¿Qué es lo que estaba cubriendo esa tapa? La ley, la vara de Aarón y el maná. De manera muy resumida, para no demorarnos más. Es el punto de unión entre Dios y los hombres. Cuando Dios miraba hacia el pueblo, su filtro era lo que estaba dentro del arca, las tablas de la ley. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cuál es el propósito de la ley? Pablo dice que el propósito de la ley es mostrarnos que somos pecadores. Ese es el propósito de la ley. Si no hubiese ley que dice no mentirás, probablemente yo no sabría que soy mentiroso o no le tomaría el peso a la mentira.
Entonces Dios ocupa el filtro de la ley. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando sobre esa cubierta es derramada la sangre del cordero sacrificado? El filtro ya no es la ley, sino que el filtro es la sangre. Y Pablo dice en Romanos capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre derramada de Jesús, en esa cruz. Ahora, para los hijos de Dios, es la sangre de Jesús derramada sobre nosotros. Entonces, cuando Dios me mira a mí y los mira a ustedes, ¿qué es lo que mira? ¿La ley para juzgarlos o la sangre del sacrificio de su Hijo? La sangre del sacrificio de Jesús. Y eso nos limpia, porque lo que Dios ve en nosotros es a su Hijo. Es a su Hijo. Y por eso podemos presentarnos ante Dios como si fuésemos Él, como si fuésemos Jesús. Porque Él ya se presentó ante Dios en esa cruz como si fuésemos nosotros. Ahora, ¿cuál es tu posición? Jesús tomó una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Romanos 12, versículos 1 y 2. Y con esto, José, si me acompañas, por favor. Romanos 12, versículos 1 y 2. 1 y 2, perdón. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El capítulo parte y dice Pablo, así que hermanos, por la misericordia de Dios. El así que es como un por lo cual, por todo lo que yo les he dicho anteriormente. ¿Qué es lo que Pablo les ha dicho anteriormente? Les ha estado hablando del Evangelio, lo que yo hoy día he querido hablarles a ustedes. Y Pablo les dice, las misericordias de Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les ruego, hermanos, ahora que ustedes escucharon el Evangelio, ahora que ustedes escucharon que hay terribles noticias para la humanidad, el mundo está condenado, pero Dios envió la solución. Dios se hizo carne para rescatarnos, para hacer ese sacrificio que antiguamente los hebreos hacían. Dios lo hizo todo. Así que les pido, por favor, por lo que les he dicho, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo no está obligando acá a los romanos. Y de hecho está abriendo una decisión. Porque va a ser finalmente tu decisión. ¿Qué vas a hacer con el mensaje del Evangelio? Pablo dice, yo les pido por favor, se los ruego. Se los ruego. Por lo que han escuchado, preséntense delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. No se conformen a este siglo, porque todo es vanidad. Porque la vida sin Dios, para ti vas a terminar tus días y vas a decir, no valió la pena, no valió el esfuerzo, no valió el esfuerzo. Por favor, les ruego que no se conformen a este siglo. No se conformen a menos de lo que ofrece el Evangelio. No se conformen, por favor. Por favor. Porque si te conformas a este siglo, vas a ver, y vas a preguntarte, y vas a decirte a ti mismo, ¿por qué no escuché antes? ¿Por qué no tomé una decisión? Si bien Dios te va a dar la oportunidad y te va a buscar, pero Él dice, te lo ruego, por favor,
No te conformes a este siglo, sino que busca ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos ser transformados? Jeremías dice, el que me entiende y me conoce. ¿Quieres ser transformado? Es tiempo de dejar lo superficial. ¿Quieres vivir la vida que Dios quiere que tú vivas? Es tiempo de dejar lo superficial. Y es tiempo de que comiences a cavar profundo. Y decir, Dios, quiero más de ti, anhelo más de ti. Señor, quiero más. Eliseo decía, Dios, dame una doble porción de tu espíritu. Pero nos conformamos a este siglo. Nos conformamos con poco. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero decirte que han habido personas más nobles que nosotros. Yo vivo en Peñalolén, pero a lo largo de la historia han habido reyes a lo largo del mundo, sabios, maestros, hombres de mucha importancia, profetas que anhelaban ver lo que nosotros hemos visto, que anhelaban escuchar lo que nosotros hemos oído, que anhelaban experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Nosotros somos definitivamente las personas más privilegiadas que han pisado la tierra. Somos los más privilegiados. Soy un convencido de que Dios, de que Jesús también viene muy pronto, más privilegiados aún. Más privilegiados. Porque seremos la generación que va a ver su venida. Pero ese mucho privilegio también es una mucha responsabilidad. Hemos visto la plena revelación de la gloria de Dios en la cruz del Calvario. Hemos escuchado lo que Dios hizo por nosotros. Hay profetas del Antiguo Testamento que yo creo que después de que Dios les hablaba, decían, Dios, ¿cómo vas a hacer todo esto? ¿Cómo va a ocurrir, Dios? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Y nosotros lo escuchamos y tenemos el privilegio de escucharlo sábado tras sábado. Tenemos el privilegio de leerlo día tras día. La pregunta es, ¿cómo responderemos a ese privilegio? ¿Cómo viviremos a la luz de lo que hemos recibido? ¿Va a haber algún cambio? Como les dije en un comienzo, yo creo y estoy convencido de que a todos nosotros nos falta más estudio de la Biblia. A todos, a todos. A todos, sin excepción. Y yo te invito a que tú seas sincero contigo mismo. Pablo le decía, no recuerdo en qué carta, pero dice, examinen dónde está su fe, examinen sus corazones. Y yo quiero que tú seas sincero contigo. ¿Falta más Biblia en tu vida o no? ¿Falta más intimidad en tu vida o no? ¿Falta más tiempo de rodillas en tu vida o no? Porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo express. Señor, gracias por este día, ayúdame. Toma cada detalle. Pero falta arrodillarnos y decir, Dios, necesito más de ti. Necesito más, quiero conocerte más. Quiero conocer tu corazón. Moisés decía, muéstrame más de tu gloria.
¿cómo viviremos a la luz de lo que hemos recibido? Nadie puede quedar indiferente al mensaje del Evangelio. Hay dos caminos, dos decisiones. O lo tomas o no lo tomas. Nunca una decisión te va a dejar en el mismo lugar donde tú estás. Toda decisión que tú tomes o te va a acercar más a Dios o te va a alejar de Él. Toda, por mínima que sea. Por mínima que sea. Aún en los detalles que nosotros podríamos decir menos espirituales. Toda decisión o te va a acercar más a Dios o te va a alejar más de Él. Entonces Dios lo hizo todo por ti y por mí. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Empezó la temporada de calor y se siente el calor. Ahora ya no tanto. Pero cuando partimos se siente un poco caluroso, a pesar de que, no sé si se fijaron, pero se ha estado trabajando en mejorar el techo. Para comodidad de todos nosotros. Pero a pesar de todo eso hay cosas, si hay 40 grados de calor afuera, ¿cómo evitamos que no entre ese calor? ¿A qué voy con esto? Que a veces nosotros ponemos excusas como, hace mucho calor, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Mejor me quedo acá, me tomo un heladito, me tiro a la piscina. O hace mucho frío, no, me quedo en la casa tapadito viendo una película. O veo la reunión por YouTube. Que no hay nada de malo si es que lo están viendo por YouTube. De verdad, gracias por verlo. Gracias por verlo. Pero nosotros nos volvemos personas con excusas y encontramos excusas para todo. Pero Dios lo dio todo. Todo. ¿Qué voy a hacer yo? Yo los quiero invitar a orar. Que en este día podamos orar, podamos arrodillarnos. No es necesario que te arrodilles físicamente, arrodilla tu corazón, postra tu corazón delante de Dios. Para darle gracias por esas buenas noticias que Él te ha dado. Gracias porque te rescató. Oremos. Padre, gracias por tus misericordias. Gracias, Dios, porque tú lo diste todo. Todo, Dios, todo. Gracias, Dios, aún porque tú no eres como nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos amas. Gracias, Dios, porque tú eres santo. Gracias, Dios, porque tú eres justo, porque tú eres misericordioso. Gracias por ser como eres. Gracias por ser quien eres. Gracias porque te has revelado a nuestras vidas. Señor, hubo muchas personas que se preguntaron, ¿cómo va a ocurrir todo esto, Dios? ¿Cómo va a ser posible que todas las naciones sean benditas por medio de aquel que viene de Israel? Señor, pero tú lo hiciste posible. Y tú lo sabías muy bien desde el principio. Y hoy día, Señor, extiendes un manto de gracia y de perdón para todo aquel que reconoce su condición, para todo aquel que dice, yo merezco ser condenado, pero tú pagaste el precio, Dios, por mí. Gracias, Señor. Yo te invito a que tú puedas hablar con Dios. No te quedes con mi oración. No te conformes con mi oración. Abre tus labios y toma unos segundos para hablar sinceramente con Dios. Corazón a corazón. Habla con Él, habla. Abre tus labios. En el nombre de Jesús, abre tus labios. Y habla con Dios. Habla con Dios. Si hay algo por lo cual tú debes ponerte a cuentas, que este sea el tiempo en que puedas ir ante el trono de la gracia, pedir perdón por tus pecados,
y hallar en ese lugar perdón, el abrazo del Padre, restauración, oportuno socorro. Queremos adorarte, Rey. Queremos exaltarte, Rey. Danos más de ti. Danos más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesitamos adorar. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber. Dame de beber. Te invito a que te puedas poner de pie para adorar. De tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más de ti.
Hermanos míos, quiero más. fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, queremos aprovechar este tiempo de interceder por nuestra iglesia. Padre, te oramos por Selim y Providencia. Padre, te oramos para que tú bendigas este ministerio en el nombre de Jesús, para que tú hagas prosperar este ministerio, para que tú nos enseñes a permanecer en la sana doctrina, en la enseñanza de tu palabra, en la oración. Dios, y todo plan del diablo contra este ministerio, contra Selim y Providencia, todo plan del diablo aún contra las cabezas de esta iglesia, contra nuestras autoridades, nuestros líderes, sea anulado y reprendido en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Diablo, te exponemos públicamente y te reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús eres echado fuera de este lugar. No tienes cabida en este lugar, diablo. No tienes cabida y eres callado en el nombre de Jesús. Tú, diablo, que has buscado acusar, tú, diablo, que has buscado destruir, tú, diablo, que has buscado dividir, te reprendemos. Reprendemos toda división en el nombre de Jesús. Reprendemos toda murmuración, toda crítica en el nombre de Jesús, en la autoridad del Espíritu Santo. Te reprendemos, diablo, te reprendemos. Y te oramos por nuestro pastor, Dios. Te oramos por la vida de Andrés, Señor, para que tú le fortalezcas. Por él y por Loro, Dios, fortaléceles. Señor, yo te oro para que tú llenes sus vidas, Espíritu Santo, y tú les defiendas. Que tú pelees por ellos, en ellos. Señor, que toda brujería contra ellos y contra este ministerio sea anulada y reprendida en el nombre de Jesús. Toda maldición sobre sus vidas sea transformada en bendición por el poder que hay en ti, Dios. Diablo, reprendemos todo plan que tú tengas contra la vida de nuestras autoridades, contra la vida de nuestros pastores. Y hoy día te oramos por la salud de Andrés. Te oramos para que tú le sanes, Dios. Sánale de toda enfermedad, Dios, en el nombre de Jesús. Y que tú le levantes con fuerza que provenga del cielo, Dios. Que tú fortalezcas su cuerpo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Te adoramos, te exaltamos.